El embajador de Nicaragua en Perú, Tomás Borge, único sobreviviente de los fundadores del Frente Sandinista, está en la ventana indiscreta. Buenas noches. Bienvenido, embajador Buenas noches, Borge. Cecilia. Gracias por estar esta noche aquí en la ventana indiscreta. Según varios testimonios, incluso el del expresidente Pastrana de Colombia, Manuel Marulanda, o alias Tiro Fijo, era quien tomaba las decisiones finalmente dentro de las FARC. ¿Él realmente ejercía ese dominio, ese liderazgo? Yo no sé, usted lo sabe. No, se lo pregunto. Ah, no. ¿Usted no lo conoció? ¿Y usted? No, yo no. Tampoco. Mire, antes de empezar este programa, Cecilia, a mí me recomendaron, incluyendo miembros de mi familia y amigos míos, que no viniera a este programa. Porque dicen que usted no es objetiva y que con frecuencia me dijeron eso. ¿Usted nunca ha visto la ventana indiscreta? Una vez me voy a hacer referencia a eso. Yo vi cuando usted entrevistó al presidente Alan García. Ajá. Y entonces lo trató con cariño, con respeto, y yo dije, ¿por qué a mí no me va a tratar de la misma manera? Ay, dije, ella tendrá que ser objetiva. Me dijeron, te va a hacer trampas. No, dije, yo no lo creo, porque una periodista como ella... Usted está poniendo el parche antes de que venga la entrevista. Por eso. Embajador, caray. Qué caribeño es usted, ¿ah? Una persona Mire, de pues, su categoría no ¿es usted puede realmente arriesgarse. un poeta caribeño? ¿Es usted poeta? Soy, pero déjeme terminar. Dije, no Amigo puede de Cortázar. arriesgarse a no ser objetiva. Ni Amigo a de ser Cortázar, ¿verdad? Fui muy amigo de Julio. Vi Sí, una foto suya con Cortázar. sí, muy amigo Sí. de Julio. Ahora, también usted fue ministro del Interior de su país muchos años. 10 años. 10 años. Y fue fundador del movimiento sandinista. Fue- Desde el año 61. Sí, Estuvieron yo en la fui clandestinidad. fundador y soy el único sobreviviente, como dice el rótulo Sí, que le pusieron hemos ahí, puesto, de para los presentarlos. fundadores del Frente. Exactamente. Ahora, yo lo invitaba esta noche Ajá. porque quería hablar con usted de varias cosas, Claro. pero justo ocurre la confirmación de la muerte de Tiro Fijo. Sí. Y si usted ha sido fundador del Frente Sandinista, se queda en la fracción de izquierda del gobierno sandinista, se separa de Edén Pastora, se separa de los otros empresarios que fundaron el Frente y que se van con el otro lado. Ninguno de los fundadores del Frente fue empresario. ¿No? ¿Ninguno? Ninguno. Hay varias crónicas en su país que lo desmentirían, No. pero en todo caso, Carlos Fonseca, Silvio Mayorga y yo, fundadores pero fundadores del integrantes, Frente. contra la dictadura de después, porque se Somoza. fueron después que perdimos las elecciones. Lo que le dio el Cecilia. triunfo finalmente al sandinismo fue una gran convocatoria muy amplia que luego ustedes ejercieron como poder de izquierda y espantaron a Edén Pastora, por ejemplo. No se Comandante fueron, Cero, ¿por qué se fue? No se fueron, sino después de la derrota electoral del Frente Sandinista. La contra, Mientras ¿cuántos? estuvimos en el gobierno, ahí estaban. Porque no es lo mismo. Pastora se estar fue en un antes. gobierno, fue el único. Fue el único. Pastora era un héroe. ¿Por qué los dejó Pastora? ¿Qué Tuvo criticaba contradicciones Pastora con de ustedes, nosotros. por ejemplo? Tuvo contradicciones con nosotros. Pero Edén es un buen hombre, ¿eh? Yo le tengo estimación. Felizmente A todavía pesar- está vivo. Está vivo, sí. A pesar de que trataron de matarlo. Dicen que trataron de matarlo. Él dice que fue la silla, ¿no? Sí, hay algunos disidentes que dicen que fue usted. No, pero ese es un error, pues, no. Vamos a conversar de eso. ¿Usted conoció a Tiro Fijo o no conoció a Tiro Fijo en toda yo su no, carrera no. política? No, igual que usted, tampoco lo conocí yo. No, es que yo no soy ministra del Interior de un pero yo no gobierno lo conocí, guerrillero. pues. Yo no lo conocí. Bueno, qué pena, entonces no vamos a poder hablar de Tiro Fijo. Pero, ¿conoce usted la estructura de las FARC? Porque lo he escuchado, lo he leído hablando sobre las FARC. Sí, no he hablado yo nunca sobre la FARC, o muy poco, pero puedo He leído expresarle algunas entrevistas, mis sí. criterios sobre la FARC. A ver, exprese. Mire usted estos lunares que ahora el maquillaje me los hizo disimular un poco. Tiene 3. 3. La FARC tiene sus lunares. A mí me los cauterizó un médico y van a desaparecer en unos días. Los lunares de la FARC podrían desaparecer si la FARC decide liberar a todos los rehenes. Sería una lección formidable que le darían a Uribe, que evidentemente no quiere la paz en Colombia. Uribe. ¿Por qué confía usted en un movimiento guerrillero que ya tiene jubilados?
O sea, ustedes fundan el Frente Sandinista en el año 61, Sí. van al levantamiento armado en el año 78 y en el 79 toman el poder. Sí. Luego vienen una serie de enfrentamientos internos, pero habían logrado derrocar a un dictador como Somoza. Sí. Esos señores están en la clandestinidad 41 años. Ya es hora de que... 41 años y Ya han es ido en una hora. decadencia Ya es franca. hora Se han de que hagan la vinculado al paz. narcotráfico. Ya es hora de que hagan la paz. Tienen Es hora 6.700 de que personas en rehenes. desaparezca la FARC, fíjese lo que le estoy Colocan diciendo. desde el año 2002 coches bombas en lugares donde hay civiles, han Ya es asesinado hora gran cantidad de de que civiles, desaparezca se han la vuelto FARC. terroristas. Ya es hora de que desaparezcan Sí, las FARC. estoy de acuerdo con usted, pero para que desaparezca la paz, la FARC, tienen que hacer la paz con el gobierno, no hay otra manera. Porque si no hacen la paz, difícilmente va a desaparecer la FARC. ¿Diría usted que Cano, el sucesor anunciado como Yo no sé, de tiro pero fijo, debería a mi entregarse? juicio, ¿Debería no, entregarse? no, hacer la paz, que es distinto. Pero ya intentaron Un guerrillero distintos que quiere gobiernos hacer la colombianos paz hacer la tiene paz. que hacerla con dignidad. Y para hacerla con dignidad, tienen que sentarse a negociar la paz. No tengo la menor duda. Y el primer paso, ¿Cómo desde mi podrían punto negociar de la paz vista, las FARC? ¿Cómo? primero entregando a todos los rehenes, para desarmar a los enemigos de la paz en Colombia. Eso es lo primero. El principal enemigo de ellos, de la paz, es Uribe y el ejército de Colombia, que no quieren la paz, porque si quisieran la paz, ya hubieran aceptado que la FARC fuera considerada como un cuerpo beligerante para sentarse a negociar. Por eso la insistencia de Uribe de considerarlo un movimiento terrorista. Mientras lo considera un movimiento terrorista, está negando la perspectiva de la paz. Y yo creo que la paz es imprescindible en Colombia. Y yo creo que sería importantísimo que los guerrilleros de Colombia, para que desaparezcan como fuerza armada y se constituyan como una fuerza política en el mejor de los casos, deberían entregar todos los rehenes que tienen y desarmar a Uribe, el enemigo de la paz en Colombia. ¿Y quién desarma las FARC? Ellos mismos podrían desarmarse sobre la base de una negociación. ¿Por qué le cree usted más a la organización No, yo no que le creo, provoca, yo estoy diciendo que mi tiene criterio. rehenes y que, No, yo no estoy y que diciendo comete actos de porque ellos no son terrorismo como las partidarios de FARC, liberar a que se los vincula al rehenes? narcotráfico, que a un presidente que tiene el respaldo de la mayoría de la ciudadanía Puede ser. y que además ha sido elegido democráticamente a través de No una tengo elección? duda, pero le voy a decir que yo estoy expresando ¿Por qué ese no el desbalance? criterio de la FARC, sino mi criterio. Y mi criterio... A su criterio me refiero. ¿Por qué le cree usted más No, yo no a le esta creo más. organización Creo en mi propio que criterio, al Cecilia. presidente? Creo en Eso es mi- lo que su criterio le dice. Ah, claro, en mi criterio, no el de la FARC, ni el de Uribe. La FARC, yo no sé qué pensarán, pero yo soy partidario, si pudiera darle un consejo a la FARC, que entreguen todos los rehenes para empezar a negociar la verdadera paz en Colombia. Usted ha dicho en una entrevista que yo he leído y que está aquí, que a Víctor Polay hay que perdonarlo. ¿Por qué? Yo no sé, se refiere al MRTA, ¿no? Usted. Claro, Víctor Polay es el líder del MRTA que está bueno, preso. yo no sé a qué MRTA puedo referirme porque tengo que ser muy cuidadoso, porque soy el embajador de Nicaragua aquí y meterme en los asuntos internos. Sin embargo, hay dos MRTA, ¿no? El MRTA que dicen los europeos que no es un grupo terrorista, o el MRTA que dice el propio Polay que dejó de existir hace mucho tiempo, o el MRTA que según él ya no tiene ninguna razón de ser como Fuerza Armada. No sé a cuál de MRTA quiere que me refiera. Yo le voy a preguntar sobre el MRTA que asesinó a por lo menos a más de 3.000 personas, según la Comisión de la Verdad, que se llevó en rehenes a 36 personas, que para llevarse a esos rehenes asesinó a 6 guardaespaldas, choferes de esos rehenes. Por eso, pero la misma Comisión de la Verdad que asesinó le dio al el ingeniero David 1%, Bayón. según entiendo, a diferencia del grupo, el otro grupo, Sendero Luminoso, a quien le otorgó la mayor parte de los delitos que se cometieron. Al MRTA les redujo. En el momento en que ya Polay estaba detenido, dicho sea de paso. ¿Usted piensa que el que mata poco es menos asesino? No, yo no creo ¿O el eso. que mata menos es menos asesino? Yo creo que el MRTA de Polay, que es el que yo medio conozco, porque no conozco mucho el MRTA, sino el MRTA al cual me ha hecho referencia Polay. Yo lo entrevisté una vez hace muchos años en algún país del mundo y él me habló del MRTA y es el que yo conozco, porque yo no conozco mayor cosa del MRTA.
Evidentemente cometieron delitos que me imagino yo que deben de ser castigados y a lo mejor ya cumplieron, en el caso de Polay, suficientes años para castigarlo por los delitos que él cometió, pues me imagino yo. Yo no puedo opinar mucho sobre el tema, Cecilia, porque no me quiero meter en los asuntos internos del Perú. Entonces, ¿qué le parece si tocamos asuntos relacionados a usted? Claro. De eso sí puede hablar. Sí, claro. Usted nos ha dicho que lo que los europeos dicen es sagrado. Lo que los europeos dicen es cierto. No. Los europeos desconocen que el MRTA no existe. No, el MRTA dicen que no existe. Eso es lo que me han dicho. Bien. Entonces yo le voy a citar a un periodista europeo, un periodista sueco, llamado Peter Thorbjörnsson, que ha declarado que el presidente Ortega le reveló que fue usted, siendo ministro del Interior, quien ordenó el atentado contra Edén Pastora, o sea, el asesinato de Edén Pastora en Costa Rica y en el que murieron 8 periodistas. Sí, pero ese es completamente falso eso. Ese europeo miente. Miente totalmente, sí. Jamás pudo haber dicho eso Daniel Ortega. ¿Y qué dice usted porque de la yo declaración? oí la versión que le atribuyen a Daniel Ortega haber sido el que ordenó eso.